como de, ustedes saben que es algo que culturalmente de pronto padecemos de ello y pues es bastante lindo ver que de pronto hay personas como en este modo más como responsable. Entonces me da mucho gusto. Mi nombre es Igor Ramos. Yo estoy en el Instituto de Gestal desde hace unos años dando terapia, dando conferencias, talleres, dando clases en diplomados, en licenciatura y en maestría. El sexenio pasado estuve colaborando con C5, que es donde está Policía Estatal, Cámaras y Vigilancia, 911, unidades especiales y cosas que tienen que ver con la Policía Estatal. Y bueno, interesante, ¿no? Aplicando ahí todo lo que tiene que ver con psicoterapia en un escenario donde nadie lo había implementado, al menos como proceso de psicoterapia, con situaciones como de diagnóstico sí, pero de acompañamiento terapéutico no. Pues bueno, a nivel nacional fue el primero C5 que implementa eso, lo hicieron ahí conmigo y estuvo bastante interesante como los resultados, ¿no? Cambio de administración, pues decidí mejor ya no estar porque pues hay nuevas ideas, hay cosas distintas cuando son cosas como de gobierno. Y he trabajado en clínicas de adicciones por ya más de 5 años. ¿Y qué más? Pues justamente la especialización que he tenido ha sido mucho sobre adicciones y codependencia. Recién acabo de terminar algo que se llama psicología positiva en la UNAM. Y pues la intención es que todo esto que tiene que ver con la atención a las personas y la ética que corresponde a estar en este acompañamiento, pues sí nos requiere como estar lo más actualizados posible. Y la cosa con las adicciones, pues no se diga, ¿no? Hay un montón de situaciones, de información, de debate en relación, por ejemplo, que si la marihuana es buena, es mala, es sanadora o no. Y pues justo es como tener lo más actual y objetivo que para quien quiera, una fuente interesante es el NIDA, es una institución en Norteamérica, la cual coordina como el 95% de las investigaciones serias, la lleva como esta institución, pues, ¿no? Tienen material en español, inglés, para padres, para adolescentes mismos, para gente que está como docente, etcétera. Entonces, ellos tienen como lo más actualizado y lo más como objetivo porque obviamente hacen investigación basada en evidencias y lo que logran son como resultados de cosas que en otros lados no sabemos. Ejemplo, pues hay gente que es youtuber y que es pro marihuana y entonces enseñan como cosas que son investigación de caso, estudio de caso, y pues los resultados pueden ser como, ok, sin embargo ellos hacen como tipo, veamos qué sucede en la legalización de las drogas en 5 estados de Norteamérica y vamos a darle seguimiento de si hay dependencia, si hay deserción escolar, si es cierto lo de síndrome motivacional, que es que a los marihuanos ya no les dan tantas ganas de hacer cosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que todo esto que tiene que ver con las adicciones y sobre todo lo exponencialmente en riesgo que se mantienen los adolescentes, pues es algo que desde mi punto de vista hay que voltear a ver porque es algo que sucede y de pronto no sabemos cuáles son los riesgos que implican que las personas de esta edad estén consumiendo en una fase de desarrollo que es importante porque como saben, por un lado se está dando algo que se llama poda neural, que tiene que ver con que se están desechando las conexiones neuronales que no acabaron sirviendo para nada, y por otro lado se está como mielinizando, justamente como interneuronalmente la situación. Entonces, ¿qué hay con eso? Justamente que se está volviendo como más eficiente el cerebro, pues, ¿no? Entonces, información que no sirve se desecha y la información que sirve para mi sobrevivencia o por algo que sea muy crucial va a estar ahí presente. ¿Qué pasa con esto? Justamente que en el momento que está la fase de la adolescencia, está desarrollándose algo que se llama lóbulo frontal y cuando se está desarrollando algo que es este lóbulo prefrontal, pues la persona no está en su versión más madura posible, digamos, ¿no? Es por eso que en esta fase de desarrollo los adolescentes pues están como bastante latositos, molestos, inmaduros, irreverentes, desafiantes, etcétera, ¿no? Y justamente es cómo vamos a intervenir en estos momentos y sobre todo qué tan pertinente es que los adolescentes consuman como a esta edad, pues, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida justo y vamos a iniciar. Les voy a mostrar una pequeña presentación y al final podemos hacer la dinámica de que vayan apuntando en el chat preguntas que se les ocurra. Yo las voy a contestar al final o también se pueden esperar al final y decir como cuál es la pregunta que tienen. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema, que es los riesgos
que enfrentan los adolescentes en relación al consumo de alcohol y otras drogas. ¿Por qué el alcohol y otras drogas? Justamente porque a veces se nos olvida que el alcohol es una droga legal, pues, ¿no? Y a veces como el tema de que sea legalizada, pues de pronto nos da una sensación como de suavidad, como de que no puede haber tanta bronca quizás. Y la cuestión es que estadísticamente la realidad es que matan más las drogas legales que las ilegales. Si tú juntas las drogas legales, cuánto matan en comparación como las drogas ilegales, y aunque hay muchas más ilegales como el cristal, la cocaína, el crack, el fentanilo, PCP, éxtasis, etcétera. O sea, hay muchas drogas, pero tú juntas todas las drogas, todo lo que mueren por las drogas ilegales y no se acerca como a todo lo que matan las drogas legales, ¿no? Entonces, el alcohol creo que merece esa mirada seria como la droga que es. Hay un libro que se llama de la cafeína a la heroína, que es justamente un recuento de las drogas, tanto que parecen suaves o son legales o no pasa nada, y pues justamente es como no dejar de ver que la cafeína pues también es una droga, pues, ¿no? Esa genera dependencia, da síndrome de abstinencia también, y son cosas que hay que tener presentes, les digo, porque de pronto es como curioso cómo empiezas a tomar café y de pronto necesitas como más ante esta cuestión de generar como dependencia a la cafeína como tal, ¿no? Entonces, bueno, esto es como justamente el objetivo de que en esta generación tal cual, donde estamos tan inmersos en las tecnologías, donde las figuras de autoridad ya se van como rompiendo esa versión como de autoridad respetable, como esa versión como de respetar como la jerarquía, pues vamos a ver que justamente va a ser una situación como de bastante riesgo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que alguien participe y me diga qué es lo que entiende como un adolescente, qué se les viene a la mente o cuál sería su definición de quién le gustaría participar con esto. No me gastes memoria. Yo, si quieres, Igor. Alberto, adelante, claro. Bueno, de hecho, justo trabajo con adolescentes, soy maestro de preparatoria. Muy Y bien. es como, yo los veo como una galaxia, como el Big Bang, ves que se contraen, se contrae, se contrae, Bien. de pronto explota en una galaxia hermosa. Yo lo veo muy sano este tema de desarraigo, ¿no? Que tienen, este tema de introspección que tienen. Esta diferenciación que tienen con el adulto, ¿no? De pronto encontrarse, ¿no? Descubrirse, experimentar con diferentes tipos de música, literatura, poesía, arte. Bien. Es un universo muy rico. Creo que Jean Bergeret lo proponía como la divided line, como una siguiente, como otro momento en el cual te podías ir hacia la línea psicótica o neurótica, ¿no? Yo estoy más del lado humanista, que te construyes y reconstruyes día con día, pero a grandes rasgos sería eso, ¿no? Una persona que se está descubriendo y creando una identidad propia. Muy bien, Alberto, gracias. Y está muy bonita tu metáfora, ¿no? Como si fuera un universo, como el Big Bang, pues, ¿no? O sea, como algo que se contrae y que después explota para como una génesis de algo nuevo, pues, ¿no? Como, porque justamente es la adolescencia donde se va a crear esta nueva esencia, pues, ¿no? Este desarraigo, como bien dices, que se va a volver como en esencia quién eres, pues, en el mejor de los casos, obviamente, ¿no? Como en este desarrollo sano. Y me gusta mucho la metáfora y justamente pues vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas fases de desarraigo, de interioridad, de integración que tienen que ver con ese me voy a voltear a ver, necesito diferenciarme y que creo que estás muy bien familiarizado con eso y que justamente es ese llegar como esa nueva galaxia, digamos, como dices, ese nuevo renacimiento, ese nuevo ser que en el mejor de los casos justamente va a ser algo armonioso, que se pueda generar bienestar y que pueda ser capaz como de resolver sus necesidades. Gracias, Alberto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es ser adolescente? Bueno, antes que eso, me gustaría mostrarles esto, que justamente es el tema de las generaciones, que es una reflexión que creo que vale mucho la pena pensar, pues, ¿no? Centrarnos en qué, antes de ir al concepto de adolescencia, es que
contextualizando, hay diferentes necesidades y diferencias que hay que tener en cuenta. Los baby boomers es como una categoría como de generación de personas que las ponemos como en la situación como de los posguerra, pues, ¿no? Que después de la Gran Depresión y todo esto, la gente empezó a tener muchos bebés y ustedes se dan cuenta, antes la gente tenía muchos niños, pues, ¿no? Podían ver a familias de 9, de 15 hijos, de 20, de los que me tenían poquitos tal vez eran 3, ¿no? Y hoy más bien es como que si van a tener uno o dos, o a veces mucha gente no quiere tener. Pero, ¿qué con esto? Es que las personas como esta generación eran personas que justamente tenían como valores distintos, pues, ¿no? Simbólicamente los representaban situaciones diferentes. Entonces, si notan, por ahí hay un periódico, porque la imprenta y la radio tenía como un impacto muy fuerte. Empezó a tener como esta influencia tanto de poder y de manipulación a la vez, esta posibilidad de crear como arquetipos de personas de acuerdo como a lo que espera el sistema, pues, ¿no? Pero ¿qué había de resultado? Pues personas más o menos uniformes queriendo ser buenas personas bajo estos lemas o premisas de la orden y el progreso. Y lo interesante es que hay como una cierta categoría o arquetipo de persona a partir de esto. Luego viene la generación X, que serían personas para quien tuvo chance de ver los años maravillosos, pues sería justamente eso, pues, ¿no? Kevin Arnold, creo se llamaba, o algo por el estilo, que era un chico adolescente en el cual estaba un padre que era el típico godín que se va a trabajar, que se viste bien, que viene de corbata, que trata de tener la familia unida con 3 hijos, y justamente una mujer abnegada que está bien vestida y como tratando de agradar a su marido. Y lo que encontramos justamente es que hay como ciertas carencias en esta generación, pues, ¿no? Tuvieron padres los cuales casi no los abrazaron, casi no les mostraron como cariño explícito, ni con palabras, ni con muestras, de las cuales uno pueda sentir como una autoestima en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los de generación X? Y con lo cual padecemos justamente los que damos clase, como Alberto seguramente lo nota, es que cuando los padres generación X traen arrastrando estas carencias, más empieza la literatura que habla de la autoestima y que nuestros hijos no sufran y hay que cuidarlos para que no los lastimes y no los traumes. Entonces, ante esta exacerbada información y sobrevaloración del concepto de autoestima, entonces empieza a haber una generación de hijos de los de generación X que no son tolerantes a la frustración porque los sobreprotegieron, porque estuvieron basados más en la permisividad y en esta cuestión como de que fuera una relación padre-hijo como menos jerarquizada en el sentido de que somos más como amigues, pues, ¿no? Somos más como, nos encontramos como desde un lugar diferente. Entonces vemos cómo este arrastrar ciertas carencias nos va a hacer dar más cariño, más amor y que de pronto los padres tengan estas ideas como de le voy a dar a ellos lo que yo no tuve, pues, ¿no? Les voy a dar el carro en la adolescencia, les voy a dar los tenis que yo quería y se nos olvidan ciertas cosas como que los adolescentes o los hijos en general necesitan como un poco de hambre y un poco de frío, pues, ¿no? ¿Para qué? Para poder contrastar eso de la carencia. Es decir, si no tienes como esa carencia, ¿cómo vas a poder valorar algo de lo que no careciste, pues, ¿no? Y esa es una de las trampas que a veces es complicado hacer entender a los padres, porque aparte de las complicaciones que les digo que nos encontramos en las escuelas, es que pues no quieren que sus hijos sufran o a veces no aceptan que sus hijos se portan mal, o sea, que tienen comportamientos no deseados, y justamente es como tratar de justificarlos, de que no se frustren, de cambiarlos de escuela, y algo que nos está haciendo falta mucho es entender la frustración como parte del buen desarrollo de cualquier persona, pues, ¿no? El tolerar la frustración, es decir, si ustedes han visto un experimento que se llama Marshmallow Experiment, que igual lo ponemos en un ratito, es que ponen a niños con un bombón sobre un escritorio y los graban, pues, ¿no? Y la instrucción que les dan es, vamos a darles un bombón, niños, ¿no? Y si no se lo han comido en cierto tiempo, les vamos a regalar 2 bombones, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de este experimento? Es un experimento muy gracioso, es muy lindo verlo, porque los niños están jalando los pelos, los niños están como muy estresados por no comérselo, hay niños que ni siquiera han acabado de recibir la instrucción y ya se están comiendo el bombón, y hay gente que justamente logra como ese cometido y lo que hacen es darle seguimiento a todos estos adolescentes para saber qué sucedió con ellos y se dan cuenta que los que fueron más capaces de postergar la frustración
lo que resultó fue que son personas que tuvieron más éxito, que fueron más estables en pareja, que no se metieron en drogas, que no hubo embarazos no deseados, y al contrario, las personas que sí se comían el bombón luego y no podían tolerar la frustración y se comían antes el bombón, pues no tuvieron tan buenos resultados, ¿no? Entonces creo que justamente esto de voltear a ver como las generaciones como algo que determina y define como la concepción del cómo habría de ser la vida, cómo interpretamos la vida, puede tener como puntos de conflicto muy fuertes en relación como de cómo un abuelo puede ver a un adolescente que se quiere tatuar, que quiere probar la marihuana, que quiere cortarse el cabello como corto o dejárselo largo. Entonces, ¿cómo puede haber puntos de desencuentro y al final de cuentas no poder empatizar ni los adolescentes con los adultos, ni los adultos con los adolescentes, ¿no? Entonces, luego viene la generación de los millennials, obviamente, que son las personas, ya saben, que de pronto pueden tener como esta sobrevaloración de sí, que son muy buenos en la tecnología, que son más como que tienen intereses como viajar, como comprar cosas, etcétera. Y después vamos a tener la generación Z, que van a ser los que ya nacen como con chip integrado hacia las tecnologías y pues que justamente estamos viendo cómo van evolucionando, ¿no? ¿Qué reflexión en torno a esto? Como pensar en cuáles son las cosas que simbólicamente pueden ser importantes para una y para otra. Y la otra es cómo hay ciertas cosas como la autoridad, las voy a tomar en cuenta de manera diferente por una cuestión como sociohistórica incluso, ¿no? Hay un filósofo que se llama Gilles Lipovetsky, que es pues, muy recomendable, y justamente tiene como un concepto que se llama la era del vacío, ¿no? Tiene un libro con el mismo nombre, y lo que él llama a esta fase como postmoderna es como la era del vacío y tiene como ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que el ser humano hoy tiende más como al hedonismo, a la búsqueda del placer, al individualismo, ¿no? Al centrarse como en sí, al ser egocéntrico, a ser como divertido, a ser juguetón, a ser simpático, más que a ser como más de palabra y sacrificado. Y esta cuestión como de la relación con la autoridad, pues, ¿no? Dice que en este momento, como en ningún otro, pues la autoridad es más como un igual, ya no es como esta persona de respeto, ya no es el maestro, ya no es el policía, ya no es el padre, ya no es el pastor, ya no es mi papá y mi mamá como alguien de que se habla de usted incluso, sino más bien un igual y justamente esto trae como complicaciones interesantes, pues, ¿no? Bueno, ¿qué hay que saber sobre el tema de la adolescencia? Es que aquí vemos, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética y justamente vemos cómo hay un desarrollo de los 5 a los 20 años y lo que encontramos es que si ven en esta imagen, hay eh, un cerebro y lo que vemos pintado con azul, pues justamente son áreas de maduración, pues, ¿no? Entonces, lo verde es como la parte inmadura, digamos, y todo eso azul es lo que se va desarrollando, ¿no? Entonces, si ven a los 5 años, básicamente no hay mayor maduración y en la adolescencia, que es lo que vemos en medio, pues justamente empieza a haber como ciertas áreas de madurez y al final, a los 20 años, 21 años, vemos que ya hay un mayor desarrollo. Según la neurociencia, el desarrollo del cerebro acaba a los 25 años ya tal cual, o sea, lo que ha logrado la neurociencia como en los últimos años justamente es ver eso que empíricamente a veces se notaba como clínicamente a través de la observación, pues justamente ahorita lo que vemos es como con más claridad que realmente el desarrollo acaba, por ejemplo, a los 25, ¿no? Porque había que si 21, 25 y no sé qué, pues bueno, sabemos que es a los 25, pero ¿qué hay con este tema del desarrollo de la maduración? Es que cuando no está desarrollado esta área prefrontal del cerebro, justamente es que es la parte frontal la que nos hace seres como adultos, digamos, ¿no? Lo que nos diferencia tal cual de los animales es la capacidad de tener el lenguaje, de postergar la frustración, de controlar los impulsos, de sistematizar los tiempos, y justamente esto es lo que no está en desarrollo. Es por eso que no es legal pues casarse antes de los 18 porque se supone que no estás todavía en la madurez para tomar esa decisión o de meterte una droga económica, etcétera, ¿no? Entonces, si notan, esto tiene un tema como de mayor coherencia cuando pensamos en los 21 años de Estados Unidos que nuestros 18 años, porque si notan, pues obviamente no vemos a unos adolescentes de 18 que nos inspiren, que realmente ya son personas que puedan tomar
esas decisiones de adulto, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que es una, vamos, es algo legal finalmente y pues en eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque finalmente los padres están viendo a unos niños que van a dar un salto de un momento a otro, como decía Alberto, y pues de pronto se vuelven impredecibles, de pronto el niño como obediente o al menos manejable se vuelve irreverente, se vuelve como desafiante tal vez, un poco ingobernable, unos más, unos menos, pero justamente es como saber si hay conciencia que hay que esperar este momento, pues, ¿no? Que es, mis respetos para los que dan clases en secundaria y en prepa, como sobre todo primero, pero secundaria, mis respetos, porque justamente están como en ese boom, pues, ¿no? Están en esa impredictibilidad, en todo este caos, y justamente es como en este momento de su búsqueda y en este desarraigo, como bien comentaban, y es un tema de desarrollo, pues al final, ¿no? Es una cuestión orgánica y quien no lo toma como algo que está siendo esperado finalmente, pues lo puede tomar por sorpresa y al final se pueden generar unas batallas épicas y como sin sentido, porque al final de cuentas sí es algo que está esperado al final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver justamente como tres etapas desde un marco teórico de alguien que se llama Maconville y es alguien que digamos, es un teórico como desde la psicoterapia gestal, que obviamente basándose en la teoría de otros, pone como estas características, ¿no? Entonces, quitamos los conceptos gestálticos para no quedarnos en un plano como más especializado como en esos términos y lo dejamos como una situación genérica. Obviamente, este es como una grandes rasgos. Les recuerdo que esto es también como una invitación al diplomado de adicciones y codependencia, que es donde profundizamos más sobre estos temas, ¿no? Tanto la prevención como el consumo, la intervención, qué podemos hacer, etcétera, ¿no? De una manera como más profunda. Entonces, lo que encontramos en esta etapa de desarraigo, que es como a los 12, 13, 14 años, es que hay esta fase como de desprendimiento de los padres, ¿no? Comienza la batalla por ser uno mismo, comienza como este momento en el cual es necesito diferenciarme de los otros y particularmente de mis padres. Entonces la pregunta para mí sería como qué o quién no soy yo, pues, ¿no? O sea, qué cosa no soy yo y irme orientando hacia esa pregunta de qué soy yo, pero justamente quién no soy yo, pues mis padres, pues, ¿no? Entonces justamente es que empieza como ese conflicto, como bien decían, que es realmente sano, pero hay que estar presentes, inconscientes para que no nos agarre mal parados, porque justamente la situación es que pues va a haber batalla, pues, ¿no? Y va a haber batalla, pues justamente para bien, porque cuando alguien me platica que tiene un adolescente en casa de 12, 13, 14 años y es súper obediente y a todo dice que sí, y que no hay nada de esas cosas de la adolescencia, más bien para mí sería algo preocupante, ¿no? Porque es en esta fase donde sí es algo positivo o esperado, y pues obviamente no que esté fuera de control y no llegue a casa y se droga y todo, obviamente ahí está como grave la situación, pero una persona en exceso obediente, más bien es, ahí no hay algo que esté sano, pues, ¿no? Estamos hablando de una persona que se está orientando a alguien que no va a saber decir que no de adulto, que se va a sobreexigir, que se le van a trepar las personas, que van a ser abusivas, que lo haga el compañero tal, que en el trabajo se sobreexija más, que en la pareja crea que es su responsabilidad que todo funcione y si algo no funciona en pareja se va a culpar y etcétera, ¿no? En adicciones y codependencia a ese rol del hijo que se convierte como en el adultito y que de adolescente está tomando estos comportamientos, le llamamos justamente el que tiene el rol de sobreresponsable o adultito. Y justamente tiene como una posición neurótica de querer hacerlo todo bien y de tener como una obsesión a que las cosas tengan como un cierto control, ¿no? Y obviamente es alguien que sufre en silencio. Es una historia muy triste porque la gente cree que todo va bien, pero en realidad no está yendo nada padre, pues, ¿no? Pero funciona. Es como funciona y como que es alguien que no da lata. Generalmente los hijos que dan lata se llevan la atención y ellos nada más crecen un poco en soledad, siendo destacados, pero no siendo felices en realidad, ¿no? Viviendo mucho para los otros en realidad. O siendo ese pilar, digamos, de los hermanos, ese pilar de donde quiera que se paran. Entonces, vamos a ver qué hay cambios, una proliferación de cambios físicos, psicológicos, etcétera. O sea, claro que hay cambios físicos, ustedes lo saben, o sea, les está cambiando la voz, tienen los brazos más largos, las piernas más cortas, están medio raros,
y están como en este tema como de muchos cambios, ¿no? Y cambios psicológicos, por supuesto, o sea, están cambiando de humor todo el tiempo, están como en esta cosa de cómo voy a pertenecer al grupo, están anárquicos, estar centrados en una lucha imprescindible por ser ellos mismos. O sea, esta anarquía, vamos, que si es responsable está bien, es como, ¿cómo voy a ser diferente al sistema que me toca? ¿Cómo voy a ser diferente al sistema que me corresponde? Pues, ¿no? ¿Cuál es ese sistema en el cual nos toca reproducirnos? Pues justamente es la familia, ¿no? Entonces, particularmente en ese núcleo va a ser donde voy a estar con esa necesidad de diferenciarme, de poner como cierta anarquía de qué soy yo, quién soy yo, y justamente pues va a haber cosas, no sé, por ponerles algo en concreto, ¿no? Un amigo me llama y me dice, oye, mi hija, escandalizado porque siempre fue como de 10 y bien portada y todo, y tiene 13 años, me dice, mi hija quiere pintar su cuarto de negro, o sea, ¿qué está pasando, no? Y digo, pues bueno, vamos a hacer algo, dile que está bien y que van a pintarlo juntos, ¿no? Que la acompañas a pintar la casa, y a comprar la pintura y todo, y me platicas cómo te fue, y me llama y me dice, pues, qué chévere que te hablé, porque justamente lo que pasó fue que le dije, vamos por la pintura, yo te ayudo, y en el momento que yo le dije, yo te ayudo a pintarla, dijo, olvídalo, pues, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque justamente es saber que ellos lo que quieren hacer es la cosa diferente. Si mi casa está pintada de blanco, pues me va a antojar pintarla de azul, rosa, negro, a verde, lo que sea menos blanco, pues, ¿no? Porque aquí todo es blanco. Si mi familia le gusta la música tranquila, pues no te sorprenda que te gusta la electrónica, el rock o lo que sea diferente a mi familia. Si mi familia es como por alguna razón ponquetera o metalera, pues a lo mejor hasta me pongo a escuchar música cristiana porque yo me voy a ir al lado opuesto. O sea, yo no quiero ser como mis padres. Entonces, justamente este es un acto inconsciente desde el cual yo lo que necesito en esencia es encontrarme a mí y mucho encontrar como un punto de encuentro con los míos, pues, ¿no? O sea, si me importa lo que dice el grupo donde quiero pertenecer, los coetáneos, los que tienen mi edad, los que van en mi escuela, ellos me importa cómo me ven. No me importa si me ve guapo mi mamá, no me importa si mi papá dice que soy su princesa, a mí me importan más bien mis compañeros, los del grupo, que ellos me vean como alguien aceptable, guapa o popular, etcétera, ¿no? ¿De qué me voy a agarrar? Pues de lo que sea, ser el fuckboy, ser la que pues, es sexy, la que es aceptada de alguna forma, pues, ¿no? Va a haber un sentido como de pertenencia a los grupos de su predilección, o sea, eso que a él le llame la atención o a ella va a ser a lo que quiera pertenecer. Entonces, claro que tenemos que estar al tanto de cuáles son esas elecciones, porque justamente pues nos va a dar como una cierta tendencia desde de hacia dónde se está yendo la situación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tiene amigos más como tendiendo hacia lo emo, lo darketo, o lo intelectual, o lo gamer, o no sé, pues hay que estar al tanto porque hay unas ciertas situaciones que pueden conllevar más riesgo que otras, ¿no? Entonces, justamente en este momento de ver hacia dónde se va como esta cuestión de la pertenencia, creo que es algo que sí hay que tener presente, porque justo se van a orientar hacia eso y no y contrario a lo que uno está esperando que sea como la familia hacia lo que más tengan como la orientación, pues, ¿no? Hay padres que se las ingenian bastante bien para tener en estos momentos ciertos canales de comunicación y de confianza, pero obviamente pues de pronto hay muchos padres que la riegan porque les empiezan a contar tantito de que pues en la reunión alguien sacó un churro de mota y entonces dicen, no, pero tú no fumaste, ¿verdad? Pero obviamente tú no ni siquiera te acercaste y entonces cierran como esos canales de comunicación que pues digamos los adolescentes están menos con todo menos con miedo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso es como un filtro, digamos, que tienen tanto adolescentes como adictos, que es como que sí pasan cosas feas en el mundo, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Es como si fueran inmunes a cualquier situación de riesgo porque no están por esa falta de maduración, pues vivenciando como los riesgos, ¿no? Es ahí donde entramos los adultos como terapeutas, como maestros, como padres de familia, haciendo esa función del lóbulo frontal, porque esa parte como adulta es justamente la que no tienen y es donde toca que los adultos pongan esos límites, pongan ese como
decir, hasta aquí se puede, para brindarle como esa certidumbre y también esa frustración al adolescente, porque obviamente no le van a gustar los límites, pero son ese como mal necesario que va a requerir como el chavito, pues, ¿no? Entonces, no hay que tener como, no hay que perder de vista eso justamente, y es ahí donde se vuelve peligroso ser el padre buena onda, la madre permisiva, porque justamente es como, no, no tienes que perder ese lugar como de autoridad, obviamente no te tienes que regresar a ser el padre baby boomer que corrige, que golpea, que grita, sí, pero sí también tener como esa autoridad y esa firmeza para decir no vas, pues, ¿no? O aquí no puedes beber, o sea, no vas a beber, no vas a drogarte, y se acabó la discusión y esto no es negociable, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este momento es muy importante enfatizar temas como la relación con la autoridad, la autonomía y el autocontrol. Como les decía, finalmente las jerarquías las vamos a encontrar a donde quiera que vayamos. Yo veo que hay mucha gente que es adulta aquí, entonces ustedes saben que si vamos a trabajar hay una jerarquía, pues si vamos como a algún lugar, siempre va a haber. Los adictos, por ejemplo, son especialistas en querer romper reglas y que no les gusta nada. Entonces es, oye, pero si te vas incluso a trabajar o no le llames trabajo, pues, pero a participar al crimen organizado, pues también ahí hay jerarquías, pues, ¿no? Y tienes que darle cuentas a alguien, entonces no puedes no asumir que vas a tener que tener una relación con la autoridad, y nuestras figuras primarias, ya lo saben, pues son nuestros padres, ¿no? Y de ahí la importancia de tener fomentar la relación con la autoridad de la manera mejor posible, ¿no? Entonces, la autonomía también que logren en relación a saberse capaces de tolerar la frustración, pues van a ser los padres alguien muy importante, y los maestros también, para poder poner esos límites y esos como esa claridad en las instrucciones muchas veces. ¿Para qué? Para no crear una realidad un tanto fantasiosa, pues, ¿no? De que si está el iPhone 13, pues, no sé, dárselo, y si sale el 14, pues dárselo. O sea, esta idea de darles lo mejor tal vez, y no les digo como también dejar ese espacio hacia la carencia, como en un sentido positivo, pues, ¿no? En un sentido como de no se puede todo y está bien, no se puede todo y no pasa nada. No siempre se van a poder comprar las mejores cosas, o a veces vamos a pasar por malos momentos y está bien, porque si notan, esto es una generación de personas que de pronto se pueden tener como situaciones como trastorno de ansiedad que inició porque el niño con el que andaban pues las dejó o ya no quiere estar con ellas, o a la inversa, pues, ¿no? Situaciones que pueden desencadenar cosas muy fuertes, pero justamente porque la estructura que se ha creado es bastante frágil, es bastante vulnerable, contrario a lo que parece, porque parece que vemos chicos como muy seguros de sí mismos, pero más bien las situaciones que están siendo sobrevalorados de sí mismos, pues, o sea, creen cosas que realmente no son capaces de sostener, y cuando se enfrentan a la realidad, pues nos damos cuenta que acaban, pues, estrellándose un poco con la realidad, que no es como lo que crearon en su casa, que es como no sufrimiento, no dolor y no frustración, ¿no? Entonces vemos que en este momento esta condición orgánica lo que hace es que no haya esa posibilidad de que la persona sea madura, no haya planificación y no haya control de comportamiento. A mí me gusta mucho como ponerles la comparación de adictos y adolescentes, y a la inversa. ¿Por qué? Porque se parecen mucho, tanto adictos como adolescentes, y esto tiene una razón de ser. En el caso de los adolescentes, todas estas características que también tienen los adictos, ¿no? La tendencia a el egocentrismo, el centrar todo en uno mismo, pues el querer primero yo, y si mi mamá no tiene, pues ni modo, pero que se drogue y que me compre el teléfono. Esta posibilidad, por ejemplo, de ser un poco narcisistas, o sea, como de sacar 1000 fotos para sentirme especial, para sentirme guapo, para sentirme atractivo. Esta hipersensibilidad que tienen, ¿no? Que es como que pueden hacer berrinches por algo que realmente es pequeño, la impulsividad, el ser medio persuasivos, de pronto medio manipuladorcillos, o el quererse saltar los límites, quererse salir con la suya, estar un poco ingobernables. Esto, en el caso de los adolescentes, son cuestiones que aparecen por la cuestión del desarrollo, o sea, es una cuestión orgánica, y eventualmente esperamos que va a disminuir
y por ahí de los 17 y 18 años todo esto va a calmarse, pues, ¿no? Va a haber menos batalla. Y entonces, en el caso de los adictos, le dan en la torre al lóbulo frontal justamente por el tema del abuso de sustancias. Entonces, cuando la persona está en abuso de sustancias y peor aún, cuando ya se enfermó derivado de tanto consumo de sustancias, se daña el lóbulo frontal y ese daño es irreversible en el caso de los adictos. Entonces, se quedan con todas estas características de ser personas, como ya dijimos, egocéntricas, narcisistas, niños rey, berrinchudos y princesitas que quieren que se hagan lo que ellos dicen, y pueden tener 50 años y comportarse como adolescentes. ¿En qué sentido? En querer ser alguien que no le ponga límites. O sea, les pongo un ejemplo de alguien que tiene 50 años, que lo mantienen y que tiene el discurso de ya no quiero que se metan conmigo porque tengo 50 años y me cuidan como fuera pequeño, pero no quiere dejar de recibir el dinero para que él pague todas las cosas, sus gastos y sus cervezas y su pomo y su todo, pues, ¿no? Entonces, como esa clase de incongruencia. Entonces, el tratamiento en las adicciones obviamente es una cuestión que va siendo similar como la intervención que se hace con los adolescentes, con diferencias muy significativas. Pero la comparación curiosa es que la actitud es diferente justamente porque una es que está en desarrollo y el otro es porque le dio en la torre al lóbulo frontal, pues. Entonces, bueno, vamos a ver qué con esta segunda fase que inicia a los 14, 15 años, 16, que es una etapa de interioridad. Aquí fisiológicamente sabemos que ya hay un pensamiento abstracto, hay personas que dicen que todas estas ideas como de filosofía para niños y etcétera no puede ser posible porque no hay este pensamiento abstracto, pues, ¿no? Entonces hay detractores, hay gente que dice que sí. Bueno, aquí se divide de acuerdo a como que se entienda como por filosofía. La cuestión es que en esta etapa sí está como esta pregunta de quién soy yo a partir de la búsqueda de uno mismo, ¿no? Hay una película que se llama Little Miss Sunshine, no sé si alguien la vio, es una película que la verdad sí vale la pena verla, estaba en Netflix, me parece que ya no, es una película bonita porque es como una crítica linda al sistema capitalista por un lado, ¿no? Y toda la derivación que hay como simbólica en relación a que queremos ser esbeltos, que queremos tener dinero, que queremos dinero fácil, etcétera, ¿no? Y se presenta un personaje que es adolescente en esta fase justamente, entonces hace experimentos curiosos, ¿no? De pronto tiene un experimento que es que no va a hablar, entonces tiene la regla de no hablar por no sé cuántos días y tiene un póster de Nietzsche en la pared del superhombre, ¿no? Justamente. Y entonces, ¿qué hay con todo eso? Que es justamente como esa fase en la cual nosotros vamos a estar como buscando quién soy yo, identificarme con alguna banda de rock, con Justin Bieber, con Pink Floyd, con algún rapero o con el reggaetón, con el trap y qué sé yo, pues, ¿no? Pero justamente es donde empiezan a tener como esta serie como de colecciones de algo, donde empezamos a tener el diario en su tiempo, hoy sería el blog, o más concretamente ahorita, pues el Twitter. Entonces son como esos espacios donde me voy a desahogar, donde me voy a preguntar como qué onda conmigo, y justamente esos momentos son, pues, el que la característica es el centrarse en uno, pues, ¿no? Ya estuve allá afuera, ya quise ser del club de Toby, ya quise que me aprobaran los demás, y entonces paso esa fase también de preguntarme, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son mis verdaderos amigos también? Pues, ¿no? Empieza, en el mejor de los casos, uno a ser un tanto más selectivo, pues, a decir qué son las cosas que realmente me gustan, qué cosas es como lo que verdaderamente me emocionan, y quiénes son mis amigos, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hay posibilidad de que uno u otro adulto sea como, ok, te voy a escuchar, ok, vas a ser mi amigo, ok, confío en ti, pues, ¿no? Ahí hay maestros que son un poco más inteligentes emocionalmente para poder granjearse algunos, y hay unos que optan más como por la autoridad y la disciplina y el orden un tanto más conductista, ¿no? Porque hay maestros que son así, ¿no? De alguien, el de matemáticas, digamos, ¿no? No, yo los tengo callados y en silencio y tal, y pues bueno, logra como una cierta armonía basada como en la hegemonía, pues las cosas son así. Y hay otros que sí logran como un ambiente más como amable, pues, ¿no? Visto desde los adolescentes, pues obviamente no son el maestro buena onda, o sea, son medio el maestro medio diable, que funciona en la clase, pero hay otros que es como que no son el barco y el permisivo, obviamente, sino esos que pueden tener canales de encuentro
y que logran tener como una cierta imagen de este profe se me hace inconfiable, pues, ¿no? Y obviamente sería lo más inteligente y lo que sería más esperado porque es crear ese posible canal para que un adolescente te confíe y te cuente algo, ¿no? Lo cual es increíble porque no cualquiera lo logra y pues obviamente sí es una cosa que le puede cambiar mucho la vida a un adolescente, porque si un adolescente te quiere preguntar sobre consumo de sustancias y tú nos, vamos, no es que tú no sepas, más bien es, y no tiene la confianza, pues, ¿qué va a hacer? Va a preguntar en las redes sociales, ¿no? Va a preguntarle a algún amigo y pues va a estar igual de perdido y no va a tener información que sea interesante. Y en relación a eso les digo, o sea, si quieren saber información objetiva, el NIDA es como una fuente fidedigna, interesante y muy actual. Entonces, lo que vamos a ver también es que con los padres, la relación es más de persona a persona. Empieza a haber esta relación un poco más humana, esta relación más cercana, eh, más como de, bueno, se me movió esto, ¿va? Entonces, perdón, esta es la tercera fase. Esta es donde estábamos. ¿Quién soy? La fase de 13, 14 años, ¿va? Entonces veíamos que se centran en el mundo interno. Luego la elección de amistades ya no solamente es por el sentido de pertenencia, sino por compartir predilecciones. Entonces ya empezamos a ser un tanto más selectivo. Ustedes saben que cuando mostramos qué es lo que nos gusta, entonces empiezan a armar los grupos. Si yo soy medio gamer, pues entonces me voy a juntar con otros que les gusta. Si me gusta el fútbol, pues también. Si me gusta como ser medio intelectual y jugar a que me gusta escuchar conferencias de Darío Stanschreiber, ahorita Diego Rosarín, que está medio de moda. Entonces es, a nosotros nos gusta esto, pues, ¿no? Se van armando los grupos, pero una cuestión como un poco más selectiva, de acuerdo a mis afinidades. Generalmente, pues van a ser momentos de los grandes amores, de los amores, wow, de me enamoré, tuve mi primer amor o mi verdadero amor, y pues justamente, pues además de que es una situación riesgosa el amor en lo general, porque ya saben que bioquímicamente está uno como drogado, pues en la adolescencia se vuelve potencialmente más riesgoso esto, entonces hay que estar al tanto de quién o quiénes están cerca, ¿no? Es tiempo de crear, escribir reflexiones, dibujar, hacer poemas y se suele tener una posición más crítica de la normalidad, ¿no? Entonces nos evidencian como en ciertas irregularidades, ¿no? Ejemplo como de por qué te pasaste el alto, ¿no? ¿Por qué me dices que le diga a mi padre que no estás y aquí estás? Eso es mentir y a mí me dices que no mienta. Entonces, están más al tanto de esas reglas que uno rompe que a veces ni te das cuenta que las transgredes, pues, ¿no? Pero ellos están más como en este pensamiento abstracto, justamente, en esta postura un poco más crítica y de pronto, pues, por eso se arman también las batallas campales en las escuelas, ¿no? Porque si ven a un maestro que es injusto, o sea, es difícil que dejen de poner y subrayar que la situación es injusta realmente, ¿no? Vemos que se abre la posibilidad de relacionarse con aquellos adultos quienes ganan la confianza de ser tomados en cuenta, y esto ya lo comentamos, ¿no? Entonces, la etapa de integración va a ser esa etapa justamente de los 17 y 18 años en el mejor de los casos, y esto idealmente estamos viendo que pasan los 18 años y no está viendo esta maduración realmente y esta integración, ¿no? Hay teóricos que ya están poniendo esta posibilidad de crear un concepto como adultez emergente o alargar como la edad adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está presentando lo que se supone que tendría que presentarse como características. Y en la etapa de integración, como dice la palabra, se está el adolescente integrando, se está orientando a lo que es su adultez y se está como llegando a esa, pum, a ese cosmos que decía Alberto, ¿no? Esa galaxia ya bien conformada, estos son los planetas que hay, estas son las constelaciones, estos son los planetas habitables, qué sé yo, ¿no? Pero ya hay esa consolidación, digamos, en el mejor de los casos, y la orientación ahora es un poco hacia el futuro, de qué quiero y hacia dónde voy. Empieza a relacionarse con su entorno de una manera distinta a las dos etapas diferentes, o sea, ya no va a haber tanta batalla en el mejor de los casos y va a haber una manera de relacionarse con la autoridad pues más sana, ¿no? Con los padres la relación es más de persona a persona, ahora sí, es una relación más sana, y lo esperado es que con esta nueva estructura el adolescente se ponga en marcha hacia un vivir creando elecciones para su consolidación y como en cosas como la carrera universitaria y cuál va a ser su rol en la sociedad, ¿no? Si va a querer tener hijos, si es pro aborto o no, y estas cosas que también están de moda, ¿no?
Y obviamente esta fase va a ser esencial para la construcción sana y madura de su ser. Entonces, si ven, es una fase crucial toda esta transición de niñez a adultez que implica como tener conciencia, como saber qué es lo que está sucediendo, porque justamente si me refiero a Alberto es porque también pedí que alguien más compartiera, pero bueno, como es Alberto la única referencia, pues lo voy a estar nombrando, me parece justamente. Como decía Alberto, o sea, cuando tienes conciencia de más o menos qué esperar, entonces no te sacas de onda y es, ya sé que está en esta fase de implosión y va a reventar, pues en algún momento, pues después va a florecer. Entonces, cuando son padres conscientes que saben que van a ver esta clase como de diferenciación y de necesidades y de ciertas características que se van a requerir, entonces, pues vamos a tener como esa posibilidad de acompañar hacia un desarrollo sano, pues, ¿no? Y tal vez también ser docentes, que no nos peleemos innecesariamente, porque finalmente ellos están como con esas ganas de provocar a sus maestros, de que las cosas salgan mal, y más bien entre menos uno se enganche y sepa manejar las situaciones de la mejor manera, pues vamos a tener mayor éxito en todo esto, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a entrar en temas como del consumo de sustancias y lo que hay aquí, por ejemplo, en números es que los adolescentes empiezan a beber como desde los 12 años, ¿no? Ese es como el estándar, que a los 12 años se empieza a consumir alcohol y se comienza a consumir drogas. Particularmente estamos hablando de el alcohol. Y vemos, por ejemplo, que las personas entre 12 y 16 años reportaron haber comenzado a beber en un 25%, ¿no? Del 100 de las encuestas. El 56% de las personas reportó haber empezado el consumo de los 17 a los 20 años y solo el 16% empezó después de los 21 años, que sería la edad adulta o sería lo sugerible. Hay un dato que tienen que saber que es que a menor edad hay mayores posibilidades de que la persona se convierta en adicto. Concretamente, ¿por qué? Porque los adolescentes están, como decíamos hace rato, en esta poda neural y están desechando todo lo que nos sirve, pero lo que sí les resulta placentero o algo importante para su sobrevivencia o algo interesante o algo curioso, claro que lo van a fijar en su mente y además de que es un aprendizaje, es una cuestión como de recompensa, pues, ¿no? Entonces, claro que van a generar una senda neural porque si tú bebes alcohol o te drogas con algo, pues va a generar un shot de dopamina que va a representar placer. Y claro que si tú fijas algo así neuronalmente y además lo reiteras una y otra vez, claro que va a ser información que va a ser muy difícil de sacar después. Entonces, eso es la razón por la cual los adolescentes no habrían de consumir en el mejor de los casos, justo contrario a lo que está sucediendo en la situación actual, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son los padres justamente quienes están llevando a sus hijos a las reuniones, a las fiestas y a los antros, porque lo entienden como una situación de socializar, como una situación de que aprendan, pues, ¿no? A convivir y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si notan, es ¿por qué beben los adolescentes? Pues porque tienen problemas diversos o por influencia de alguien un 15%. ¿Y por qué les gusta el sabor y el efecto que provoca el 74%? O sea, la experimentación en otras palabras, ¿no? O sea, no hay razones como muy profundas, la cuestión es como experimentar. Y un 25% dijo que para socializar y disfrutar la convivencia, algunas cosas que se consumen más en México es la cerveza en primer lugar, 52%, 26% tequila, vodka un 14% y ron y whisky al final, ¿no? ¿Y qué se siente al beber? Pues ya saben, ¿no? O sea, se sienten relajados, desinhibidos, alegres y sociables. ¿Qué cosa no está padre? Es estar mareado y en descontrol y estar deshidratados o crudos y con dolor de cabeza intenso. Bueno, ¿qué vamos a...? Esto me parece muy interesante, se los comparto porque dice, ¿cuánto alcohol consumen los jóvenes mexicanos, no? Y lo que vemos es que no importa que no hay una relación de estudios igual a consumen menos o más, al menos significativamente hablando, porque los que no tienen estudios beben en un 64%, los de secundaria un 39%, los de preparatoria 45%, universidad 60% y el posgrado 65%. Si notan, el de posgrado es un 65% y el de sin estudios 64%, entonces pues ni el más inteligente ni el más ignorante hace como una diferencia muy significativa.
Y esto, pues justamente es algo muy triste, pero finalmente somos el primer lugar en embarazo adolescente a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay 480,000 embarazos, por ejemplo, y la cosa es que a pesar de que hay mucho de inversión en prevención, el número no mejora, pues, ¿no? Más bien va empeorando el tema del embarazo adolescente, hasta donde yo me quedé, que fue mi línea de investigación en la maestría, eso fue en lo que nos quedamos. Y la tendencia es que el consumo de sustancias empieza como a los 12 años, al menos en términos del alcohol. Bueno, entonces les voy a compartir algo que utilizo para explicar cómo las adicciones, obviamente ponemos un poco más que eso, pero esto sirve de prevención, es un video muy cortito y es un video que tiene que ver también con, algunos seguramente ya lo vieron, mientras les pongo el audio, share sound, ok. Algunos ya lo vieron y justamente les digo cómo explico justamente este tema como de la tolerancia a la sustancia y cosas que desde mi punto de vista sí servirían para hablar de prevención con los adolescentes y no la típica historia de que son malas, que te destruyen y que, o cosas por el estilo que a ellos realmente no les interesa, ¿no? Entonces, bueno, les pido que pongan su audio y los invito de nuevo a los que no se tengan prendida su cámara, que también la prendan si quieren, porque no los veo.
No se escucha. Les compartía que este video es muy interesante porque aunque es una animación, realmente la situación es que es bastante objetiva, salvo con unos cuantos detalles, que es que las lunitas que representan la droga habrían de ser más grandes cada vez, ¿no? Para que se cumpla el tema de la adicción. ¿Por qué sirve mucho esto? Por la cuestión metafórica, por lo simple, pero ¿qué podemos ver? Que cuando uno habla de adicciones hay varias cosas que sí tenemos que tomar en cuenta, hablarlo con los chavos, pues, ¿no? Una, que el mensaje moralista de si está bien o está mal, o el tema como de miedo, no funciona para nada, pues, ¿no? Y la pura información así hueca y vacía tampoco. Que veo que sí es una cosa que puede como funcionar más, justamente hablar con veracidad y también como empatizar en el momento en el que están y poder poner como unas ciertas cuestiones en relación como a su momento, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué hay con esto? Es que el consumo de sustancias genera como tolerancia, pues, ¿no? Entonces, lo que vemos es que sí hay un tema como de placer innegable. Cualquier droga produce dopamina y vas a sentir placer. Cada una tiene como efectos diferentes. El alcohol, que es como depresor del sistema nervioso, ¿no? La marihuana también tienden como a relajar y a desinhibir, por eso echan como tanto relajo. Hay otras drogas más como estimulantes, como la cocaína, como el cristal, que justamente son lo que más está causando muchos estragos y generan mucha como patología, muchas enfermedades mentales, pues, ¿no? O sea, los drogadictos que llegan ahorita son generalmente jóvenes y lo que hay es como patología dual, es decir, que no nada más llegan con la adicción, y la adicción es una enfermedad mental, sino que llegan también con depresión, con ansiedad, con brote psicótico, etcétera, ¿no? Entonces, justamente como no les vamos a mentir, claro que se siente padre, eso no es innegable, pero hay algo que para el cerebro fisiológicamente sucede, que es sí o sí, que es que empiezas con un alto grado de placer y ese placer va disminuyendo, como lo fuimos viendo en esta animación, pues, ¿no? Eso va bajando, 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 y por eso encontramos que después los adictos solamente consumen para sobrevivir, y ese no hay como le ganes a la biología, pues, ¿no? Finalmente ese es el lugar al que llegas sí o sí. Y la fantasía de los adictos es como llegar a sentir como esos placeres de los primeros consumos. Y la cosa es que cada vez vas necesitando más, 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 y por eso acaba la gente drogando, robándose, estafando a la familia, etcétera. Entonces, el camino es de sentir una picada de placer y cada vez necesitar una mayor dosis de droga que al final no alcanzándote ninguna cantidad, pues, ¿no? ¿Cuál es la problemática ahorita? Que la adolescencia es como ese umbral donde tal vez se consuma el alcohol y el cigarro y la marihuana como portal hacia drogas más fuertes. Esa es la cuestión ahorita. El alcohol y el cigarro pues pueden ser drogas que sí matan, pero los efectos los puedes ver como a cierto tiempo más considerable, pero la cuestión es que ahorita están experimentando con otras drogas y esas drogas pues justamente pasa lo mismo, pero en un mucho menor tiempo. Entonces, cuando quieran, la invitación está abierta, que vayamos a clínicas de adicciones o anexos, y la realidad es que son mucho más adolescentes, contrario a años anteriores, 10 años, y peor si fueran 20 años, eran más adultos, y ahorita son adolescentes y jóvenes de 20 y algo de años los que están llegando, porque justamente estas drogas te llevan como a un tema de adicción súper rápido y a un deterioro, como lo vimos aquí, muy, 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 muy veloz, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es con esto? Justamente decirles como ciertos datos. Una es esto, sí se siente bien, pero esta es como la dinámica de las drogas. Segunda cosa es que si tú tienes conciencia de que tu familia hay gente que es adicto, gente que es alcohólico o drogadicto, ten en cuenta que hay mayor predisposición genética, porque los que traen predisposición genética son personas que hay hallazgos de que tienen menos receptores de dopamina D2, y esto que hace que desde niño notes que el niño es ingobernable, que no se está quieto, que tal vez lo diagnosticaron con TDA, que dato, los que tienen TDA, o sea, el 85% de los adictos reporta tener diagnóstico también de TDA antes del consumo de sustancias incluso, ¿no?
Entonces es que tú notas desde pequeño a un niño cuando tiene estas tendencias y obviamente es importante tener conciencia para poder ponerle mayores límites o saber qué es lo que vamos a hacer en términos de actividades, ¿no? Pero bueno, el dato con ello es eso. Si tú tienes familia con adicción, aguas. Y si vas a probar LSD o drogas alucinógenas, pues aguas también, porque si tú tienes conciencia de que hay familia con alguna clase de patología, depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, tienes que tener mayor cuidado porque esto puede detonar una patología latente, pues, ¿no? Y cosas que han sucedido, por ejemplo, en un colegio, que no quiero decir el nombre, por obvias razones, alguien llevó como un termo y se le ocurrió hacer un té de floripondio. Si ustedes saben, el floripondio es una flor que muchas personas tienen, o sea, son bonitas y las notas en bardas, pues, ¿no? O sea, están, de hecho, en Gestal ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Son como las campanitas color rosa y alguien supo que eran alucinógenas, dijo, vamos a hacer un termo de, y entonces un chavito dijo, pues yo me la tomo en plena clase, ¿no? Entonces todo iba como muy gracioso porque trataba de agarrar como luciérnagas que no había y empecé a decir incoherencias y estaba fascinado porque veía cosas, pero la situación fue que ya no bajó del viaje, como decimos, y entonces es ahí donde se puso como bastante complicado para todos, pues, ¿no? Porque es, oye, eso no está padre, obviamente, y justamente fue como ese, y ahora como, digamos, el cerebro no resistió, se detonó esto, ¿y qué haces con esto? Pues justamente es como invitar a que se percaten de que realmente esto es algo que no está en nuestras manos, porque muchas veces ni siquiera lo sabes también, ¿no? O sea, no es algo que uno esté considerando muchas de las veces. Y pues bueno, eso es como por un lado, pero hay una cosa obviamente como más importante que es como parte de lo que quiero que noten. Obviamente, sí es mostrarles que la adicción, como saben, es una enfermedad, ¿no? Contrario a lo que mucha gente cree que es un vicio, una falta de fuerza de voluntad y etcétera, no es así, más bien es un tema como de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es normal en la adolescencia hasta cierto punto o esperado? Normal entre comillas, pues que los adolescentes te planten la cara y que busquen conflictos, ¿no? Que rehuyan, que te pasen por alto y que después busquen tu presencia. Otras cosas, por ejemplo, como déjame una cuadra antes, ¿no? O sea, no quiero que vean que me trajiste. Exaltarse, vivir todo con gran entusiasmo y de pronto deprimirse o insistir que nada vale la pena. Estar súper pasivos, no poder con su alma y luego pasar a la hiperactividad y querer hacer un montón de cosas y tener un montón de energía, ¿no? Expresar actuando con la conducta y no con la reflexión toda inquietud, agobio o preocupación. Querer disfrutar y vivir con el máximo de intensidad y sin límites. Pensar que solo de vez en cuando en el futuro elaborar metas y proyectos poco realistas sin poner los medios para conseguirlos. Avanzar y madurar, pero ser inconstantes, experimentar. Demostrar que son omniscientes, que todo lo saben y que todo lo pueden. Sentirse invulnerables de a mí no me va a pasar, arriesgarse y meterse en líos. Entonces, bueno, todas estas cosas son cuestiones con las cuales hay que estar lidiando como adolescentes y aquí es como parte de los que les comento, ¿no? Las conferencias o las invitaciones para la prevención, utilizo esta imagen, es otra la presentación, pero esta es la imagen que les pongo a los adolescentes. Entonces les pregunto que qué es lo que están consumiendo, que qué está bebiendo Toretto, pues, ¿no? Es una pregunta capciosa. ¿O qué está bebiendo Toretto? Y entonces más de uno sabe que está bebiendo Toretto y ya contestan que Corona, pues, ¿no? Entonces les pregunto que cómo lo saben, ¿no? Y, y esta es una pregunta capciosa, como les decía, porque al final de cuentas es que puedan vivenciar el cómo tenemos información en automático y ni siquiera nos percatamos, pues, ¿no? Entonces, saben que es Corona, saben que es Toretto, saben que es Brian, y pues, lo curioso es que Brian pues, se murió justamente chocando, pues, ¿no? ¿Cuáles son los datos en relación a las causas de muerte en edad adolescente según la OMS en el 2017? Fíjense, todas tienen que ver con consumo de alcohol, consumo de sustancias. Lesiones en carretera, 115,000. Luego, infecciones respiratorias bajas, daño propio, generalmente también es que cuando hay autolesiones o suicidios también están animados más por haberse metido alguna droga, enfermedades diarreicas y ahogamiento, generalmente por estas cuestiones que se habla como de vómito, ¿no? Entonces,
3 de estas son muertes prevenibles, por ejemplo, ¿no? Y en cuestión como de género, vamos a ver que las lesiones por accidentes de tránsito van a ser la mayor causa de muerte, la violencia interpersonal y la tercera el ahogamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que pues justamente saliendo de las fiestas y que bebieron o se drogaron con algo, pues van a toda velocidad y chocan y se mueren, ¿no? De una manera un poco absurda. La violencia interpersonal es porque en los momentos donde hay fiestas hay como riñas y entonces hay peleas y pues no falta que alguien saque una pistola o saque una navaja y acabe en una situación también de muerte absurda que no tiene sentido, que tendría que no pasar y pasa. Y la última es como la autoasfixia, ¿no? Y en la causa de muerte, en el caso de las mujeres, no es la primera causa, infecciones respiratorias bajas va a ser y autodaño, es lo que vamos a ver que ellos tienen más tendencia como al suicidio. Y por último, ellas en quinto lugar va a estar los accidentes de tránsito porque justamente van a hacer cosas que van a ser las acompañantes, pues, ¿no? Luego, ¿qué con esto cuál es la trampa? ¿A qué me refiero? ¿Con cuál es la trampa? Esta imagen, para quien haya visto Matrix, es un momento muy representativo. ¿Por qué? Porque en este momento el personaje que se llama Morpheus le dice a Neo, que es el protagonista, ¿no? Que es un hacker, le dice, si tú quieres saber la realidad, o sea, la neta del planeta, elige la pastilla roja, pero si no quieres saber nada y te quieres regresar a tu casa y despertar como si nada hubiera pasado, elige la azul. Solamente que la verdad tal vez no te guste y ya no hay como reversa, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? O sea, como una buena reflexión filosófica incluso como para antes saber que si uno tiene conciencia también hace una diferencia, pero si no sabes nada puedes vivir como en la inconsciencia y no saber la realidad, no tener una postura crítica sobre nada, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué promueven los mass media? ¿Qué promueven los mass media, los medios masivos de comunicación? Pues justamente pues mundos ficticios, ¿no? Mundos como medio artificiales. Aquí vemos una foto de tal Brian que más bien murió justamente en un accidente de tránsito. ¿Y qué es lo que promueve pues películas como esto o más actualmente? Por ejemplo, Avengers en su última presentación vemos a un Thor que es un superhéroe, barrigón y borrachín que está todo deprimido y que en algún momento va a salir de todo esto obviamente y va a dejar de beber y ya, pero encontramos que todo esto no es casual, pues, ¿no? Que todo esto es como una vendimia, son como grandes comerciales que están patrocinados por empresas que a final de cuentas lo que están promoviendo son hábitos, en palabras de Bourdieu, o sea, como ciertas normalizaciones, ciertas conductas como predecibles y que la persona solamente hace y no es consciente por qué. O sea, es como yo voy a beber a tal bar, no sé por qué lo hago, pero es algo cool, es algo que hacemos, pero no cuestionamos por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué con esto? Es que hay una trampa que es, digamos, genéricamente hablando, por no hablar de capitalismo, de no hablar de tal, hay algo que son los avariciosos, le ponemos aquí, le ponemos como, ¿cómo le quieren poner, no? Es la mafia del poder, los cerdos capitalistas, no sé qué, cosa que es que hay detrás de cámaras, y esta es una imagen muy amable, obviamente, porque la gente que tiene el poder, pues obviamente no va a estar el esfuerzo de sacarle dinero ahí como trapos, sino más bien sería como que realmente no hace nada, ¿no? Más que la cosa vaya fluyendo por sí mismo. Pero la cuestión es que si hay un interés, que es la producción de lo económico, pues, ¿no? La producción de dinero. ¿Y qué va a pasar en esos términos? Pues que no nos interesa qué es lo que tenga que suceder como en términos de quién se va a morir, no importa, pues, ¿no? Y en el caso del consumo del alcohol, entre muchas otras cosas, lo farmacéutico, la guerra, etcétera, pues hay una imperiosa necesidad como de crear dinero de manera exacerbada y ya, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? Y bueno, antes les digo, ¿para qué es como todas estas imágenes? Justamente es como un poco la invitación de qué saber la verdad, qué es la pastilla roja, qué es la pastilla azul, porque si vamos armando el rompecabezas, acuérdense que ellos están generando la construcción de su identidad y es lo que verdaderamente les importa.
Entonces, justamente aquí es una pregunta hacia ellos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas tú como adolescente? Y ya empiezan a decir como sus reflexiones, ¿no? No, pues yo ser, quiero ser reconocido, o quiero ser mejor en el fútbol, quiero una novia, o quiero ser libre, o quiero. O sea, y entonces es ver cuáles cosas son necesidades reales y cuáles pueden ser ciertas necesidades construidas y cuánto nos guiamos realmente ante unas y tal vez ante otras sin darnos cuenta, pues, ¿no? Entonces, que con esto es empezar a plantear la pregunta con ellos. ¿Quién eres o quién debes ser? Porque quién debe ser, tal vez no te has dado cuenta, pero estas personas de pronto han puesto una obra de teatro en la cual se supone que tú estás siendo, creyendo ser libre de actuar, que hay que beber porque eso es lo mero cool, y realmente más bien es cuánto eres original si estás siendo el resultado de que en películas te mandan el mensaje de que consumas. Entonces, esa parte de ti que cree que eres tú realmente genuino, no está siendo genuino. ¿Qué tanto el consumir alcohol realmente está haciendo que seas como una especie de títere porque estás haciendo lo que realmente otros quieren de ti, ¿no? Y esta parte sí no les gusta nada. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser ellos mismos y ellos no quieren que sean otros los que manden. Entonces, esta sí es una invitación bien lograda, obviamente, si los tenemos como cautivos, como para decir, oye, no está padre, pues también, ¿no? O sea, no está padre porque finalmente es como, ¿qué eres? ¿Qué hay? Como ser impulsivo, atreverse y no sé qué. Eso no es nada normal. Eso es como decía Alberto, eso es súper normal. Eres un adolescente totalmente normal. Si eres como el irreverente y el impulsivo, el que pues, no tienes nada extraordinario, es lo más común. Lo extraordinario sería como que seas medio pensante, que le pienses dos veces a las cosas, o sea, eso sería como lo poco común realmente, ¿no? Y si notan es como ese promover esa parte como de tratarlos como inteligentes que son realmente inteligentes, que los trates como esos como de, ah, caray, pues, ¿no? Entonces esto obviamente hablamos como de, qué interesante sería plantearlo 14, 15 años, 16, 17, o sea, como donde haya justamente este pensamiento un tanto abstracto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo quien debes de ser o estás siendo quien realmente eres, ¿no? O sea, es como sembrarles un poco la inquietud. ¿Qué es la susodicha adicción? Es una enfermedad, obviamente. No me voy a detener mucho en esto porque nos queda bien poquito tiempo, pero les pongo un pedacito de este video que también les pongo en la... Bueno, aquí vamos a quedar justamente
para no quedar ahí un poco, ¿qué hay? O sea, al final un poco como la sensibilización va hacia qué elegir, o sea, qué es lo que tú quieres como adolescente, ¿no? Parecer, que es justamente donde nos movemos todos, no solamente los adolescentes, pues, ¿no? ¿Quieres parecerte a? ¿Quieres ser como el personaje? ¿Quieres construir tu identidad a partir de qué marca tienes, de cómo te vistes, de quién te disfracias o ser? O sea, ¿cómo va a ser la manera en cómo pertenezcas? ¿A partir de ser o a partir de parecer, pues, ¿no? Justamente, obviamente, ahondamos mucho más en eso, pero justo ante qué, o sea, uno de los riesgos para mí más grandes en relación a qué está viviendo en todas estas cuestiones a las que se enfrenta, es algo que es invisible, se llama violencia simbólica, pues, ¿no? O sea, todas estas cosas normalizadas, pero que más bien se convirtieron en un capital simbólico en el sentido de que las personas, ¿no? Y digo, y los adolescentes también, están subiendo fotos donde están cheleando, donde están tomando no sé qué copas, donde están no sé qué, porque consideran que eso es un acto valioso. Y de dónde lo sacaron no tienen la menor idea, pero justamente esa falta de cuestionamiento y de postura de ¿es real? Creo que sería una muy buena invitación justamente porque no solamente los adolescentes viven esa violencia simbólica, nosotros también, hombres y mujeres, y justamente es como pensar, ¿qué vamos a hacer con todo esto que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, bueno, en términos de prevención, justamente mi investigación de doctorado tiene que ver con eso, va más orientada a la prevención, y pues en esto estamos dándole duro, pues, ¿no? Es exactamente lo que nadie está buscando, me gusta mucho como reflexión para ellos mismos, y como que estén en ese respeto de la construcción de mí mismo, de esa galaxia, de ese universo, como bien decía Alberto. Y pues bueno, nos vamos a quedar ahí para ver las preguntas, comentarios y lo que gusten, ¿va? Entonces, bueno, espero que haya sido de provecho y alguien que quiera preguntar algo, comentar, adelante, Alberto. Está increíble tu plática, muchísimas gracias. De hecho, tuve la oportunidad de ver la anterior de Rat Pack. Muchísimas gracias por Gracias. por estos espacios. El tema es nada más, el video está increíble, ¿no? El de Macaulay Culkin, el de Courtney Love, pero de pronto entiendo, ¿no? Que hay sustancias que destruyen el hígado, ¿no? Los pulmones o afecta, ¿no? Pero también un trabajo, una mujer, ¿no? O sea, una adicción, no solo a las sustancias, te podría dejar en un estado tan deplorable como el que muestran estos personajes. Y de pronto ya cierro con esto, me viene a la mente Carlos Castaneda, ¿no? Otra línea de exploración o de experimentación con las plantas de poder. Sí. Me viene, fíjate, uno de mis libros que tengo ahorita del lado de mi cabecera es el de Antonio Manuel Escotado, el libro de los venenos. Órale. Entonces, está buenísimo porque te lleva a esta conciencia también de, ¿cómo se llama? De no condenar tal vez del todo, sino todo en su justa medida, ¿no? En una boda, ¿no? Una copa desinhibidora es bastante gratificante, ¿no? Relajante, pero creo que en la adolescencia, ¿no? Que es el tema que nos toca el día de hoy, si es por todo lo que expones, desarrollo, ¿no? Del lóbulo frontal, entre otros factores, lo que nos llevaría a limitarlo y a ser conscientes en la edad adulta de su uso, ¿no? Muchísimas gracias, también soy psicólogo, exalumno del instituto. Mil gracias, Igor, muchas gracias. Gracias, Alberto, por la flor y por los comentarios justamente. Claro que las drogas alucinógenas tienen como esta parte como de su parte de respeto, de ritual o sea, y en sí es como no moraliza, o sea, en un discurso más objetivo no moralizamos las drogas, ¿no? O sea, no moralizamos el alcohol, no está mal, las drogas no están mal, existen, pues, ¿no? Algunas te hacen más daño que otras y justamente estas, por ejemplo, tienen como ese mérito de hacer rituales que tienen como ese valor simbólico innegable, pues, ¿no? Justamente hay dos cosas, no solamente como en drogadicción, sino también está la parte como de la
prostitución de estos rituales, pues, ¿no? Como se volvieron una cosa como de consumo y es ahí donde ya se vuelve como UTA, o sea, realmente es más por experimentar que lo hace mucha gente. Pero existe esta otra vertiente, que es como la gente que realmente está en una búsqueda más mística, más existencial, pues ahí está, pues, ¿no? Es muy interesante. Hay investigación también, si quieres, ahí tengo una investigación de doctorado que le iba a compartir a Jean-Marie Delacroix porque le gustan todas estas cosas, con gusto te la comparto, pero y habla sobre esto, objetivamente, cuál es como qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué quisiera decirle en términos de los adolescentes? Justamente, pues más bien es decirle como todos esos aguas, porque en su cerebro justamente es un momento crucial, o sea, es lo ideal, y digo totalmente ideal porque sé que estamos en un contexto bien complicado, es que no bebieran hasta los 21 años, una vez que se desarrolle el cerebro lo suficiente y que entonces la experimentación sea algo más real, porque después de los 25 sería más real la historia de que voy a experimentar. ¿Por qué? Porque ya todo está como madurado y en su lugar a nivel cerebral, ¿no? Pero bueno, ese es un dato que no, y si no, al menos saber que, pues no sé, vamos a estar supervisando, qué sé yo, lo ideal sería nada, pero siendo realistas, pues hay que ver que no haya abuso al menos, ¿no? Adelante, o sea, te veo como iPad, pero no sé cómo te llamas. Hola, soy Ligia Cuevas. He estado en este rubro de adicciones durante 25 años, dueña de diferentes clínicas, incluso en Cuernavaca. Creo que es bien interesante lo que dijiste. Me encanta toda la información que diste actualizada y que además estás como muy pegado en esta parte con los adolescentes, que es la población pues más débil. Me parece que el comentario que acaba de hacer Alberto es muy asertivo en función de no satanizar y tú complementas en algo muy asertivo, que tiene que ver con la edad, con la formación del frontal y darnos cuenta que el uso de drogas que en un momento dado alteran la conciencia y que alteran una parte de la zona dopaminérgica, ¿no? Mesolímbica dopaminérgica, hay una intención, siempre se intenciona a las abuelitas, siempre se intenciona a la medicina sagrada, ¿no? Entonces, ya es una persona que tiene la suficiente edad y conciencia como para poner una intención y además está lleno de, no va hacia la búsqueda hedónica, sino va hacia la ampliación de conciencia espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, la adicción per se tiene la característica de una búsqueda egocéntrica y lo otro es una búsqueda espiritual. No recomiendo ni una ni otra, ni es comercial ni nada, simple y sencillamente que creo que también es, trabajando con adolescentes, es delicado en un momento dado, cuando están tan influenciados, decirles, como tú dices, toda la neta, toda la información, para poderles llegar frontalmente con todo esto. Gracias, me gustó mucho tu presentación y y es todo, cierro con esto mi comentario. Muy amables. Gracias a ti también por el comentario. Muchas gracias. Y pues justamente es como decíamos, ¿no? No hay que moralizar el consumo de sustancias, pero hay que estar como conscientes de una objetiva justo. ¿Alguien más? Ok. Miriam, y les recuerdo que justamente estamos con este diplomado, les vamos a pasar la información por el chat de cómo estamos en diplomado de adicciones y codependencia, justamente todos estos temas a profundidad. Es un semestre y pues vale un montón la pena, ¿no? Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no soy ni educadora ni nada, soy mamá, más bien de un adolescente. O sea, mi hijo sí me tiene mucha confianza, bueno, mucha confianza en su edad, ¿no? Para su edad, Sí, sí. y me cuenta cosas, pero se fue 2 meses con su papá y su papá pues no lo vigiló muy bien y se emborrachó con 14 años, ¿no? Yo estaba atacada porque me parece súper joven, está conmigo todo el año y jamás pasa eso y se va 2 meses con él y bueno, entre la pelea que tenemos de Por ex sí, marido, claro. ex mujer y que se emborrache mi bebé con él, No, bueno, pues claro. estaba yo, pero que me infartaba. Pero bueno, luego me tranquilicé
Y cuando me lo contó mi hijo, esperé a que me lo contara, no lo regañé, sino que hablé con él y le dije, mira, está muy mal, rompiste mi confianza, pero no nada más por beber, sino porque lo hiciste con gente que no conoces, con desconocidos, en un río, se cayó, le pegó en la cara, se lo llevaron inconsciente al papá, o sea, le digo, no puedes beber hasta morir con gente desconocida, o sea, es un riesgo, el beber es un riesgo, y además lo hiciste en un lugar nada seguro, ¿no? Y con gente que no es tu amiga. Entonces, pues le eché un rollo ahí de eso. Obviamente ahorita con mi vigilancia, pues va a ser más difícil que, que vuelva a beber, pero no sé cómo hablar, volví a hablar con él hace unos pocos días porque quiere ir a una fiesta y yo le dije, como rompiste mi confianza, va a ser difícil que te deje ir a una fiesta solo, ¿no? Pero no sé cómo manejar para tampoco satanizar. Yo le expliqué, hasta que no tengas 18, tu cerebro no está formado, tu hígado, tu riñón, todo ese rollo me lo eché, pero la verdad es que ahora me da miedo que beba, que no me cuente. Está difícil que lo haga, pero tampoco quiero decirle no vayas a ninguna fiesta, porque tiene 14 años, ¿no? Ya va a cumplir 15 y me va a ver como la mamá bruja que lo tiene encerrado en el castillo, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo trabajar? Digo, lo pasó horrible porque tuvo una cruda espantosa, creo que vomitó todo el día, pero pues todos sabemos, todos fuimos jóvenes y sabemos que las influencias de los amigos y de, ay, si no tomas eres no sé qué, no, eres aburrido, no sé cuánto, y mi hijo es pues como lidercillo, entonces, no sé cómo tratar eso con mi hijo para que me siga teniendo confianza, que no me vea como una mamá exagerada, porque además, pues leyendo de vez en cuando me meto a su teléfono y hay mamás que ya los dejan tomar, mamás de sus amigas, o sea, que están en una fiesta y están tomando cerveza ya. Bueno, a mí no me parece normal que a los 14 años el papá le esté dando cerveza a la niña, pero no sé Claro. qué opinas y qué me puedes decir al respecto. Ok, pues me da gusto que tengas como esta parte consciente de decir que no vas a consumir, pues, ¿no? O sea, aquí mientras estés bajo mi responsabilidad, no, porque es algo que no cualquiera se quiere aventar. Qué difícil la situación, porque por un lado está papá, que se puede convertir el papá buena onda, ¿no? Y la mamá bruja, obviamente, y eso lo vuelve como un poco difícil, o sea, el manejo. Y justamente la pregunta es como difícil, obviamente, por lo artístico, ¿no? De cuánto le pongo límites, cuánto también me acerco, cuánto. Y bueno, creo que hay cosas que no hay que perder de vista. Justamente que estás haciendo la defunción del lóbulo frontal porque él no tiene como desarrollada esa capacidad, ¿no? Eso como es algo que no hay que perder de vista, como el ok, no sé, como saber claramente, por ejemplo, oye, bebiste en el río, borracho, o sea, mal, o sea, no mal, pues, pero no está chévere que pongas en riesgo tu vida, pues, no está padre por donde quiera que lo veas, ¿no? Como tener un límite muy claro, la consecuencia, cumplir con la consecuencia también, asumirlo como consecuencia, no como castigo, sino más bien consecuencia de tus actos pasa esto, te diría que más como ese, pegándole a ese lugar más de autoridad, porque del otro lado no lo tiene, pero justamente sí como no, lo que decía hace rato, no cerrar el canal a partir de la asustarse y del te voy a castigar y no sé qué, sino más bien también ahora le va, como esa parte empática. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad, como adultos, recordar que también nosotros echábamos mentirillas y hacíamos una cosa que, a ver, pues, y no sé qué, y es como de, oye, pues no puede ser perfecto, infalible, y no, porque también se le va a ir como hacia la represión, y acuérdense que cuando se nos pasa de represión, ese es el toque artístico, ¿no? El cincelazo a la escultura, o la pincelada, o sea, ¿cuál es exactamente? Pues más o menos por ahí, esa intermedia, esa que funciona, porque si te pasas de rigidez, pues justamente se va la represión y un montón de la represión se van a las adicciones, hacia me voy con el primer fulano que me encontré o ya no quiero estudiar o no sé qué, por el exceso de represión también, ¿no? Entonces como que ese punto equilibrado justamente es como
no es receta, es tú sabes, de acuerdo a lo que conoces de ese hijo en particular, cuánto va funcionando, pero no perder de vista justamente eso, que creo que lo tienes claro. Tú haces la función del lóbulo frontal de él, ¿no? Y los límites no te los va a agradecer nadie, pero a futuro sí, pues, ¿no? Porque da certidumbre, es como el marco hasta dónde sí se puede y hacia dónde no. Y quien tiene toda la libertad del mundo, porque los papás así ponen esas condiciones, tienen ansiedad, ¿no? Tienen incertidumbre, porque todo se puede, ¿no? Entonces, ¿qué? Y pues muchas veces también no se toman buenas decisiones. Entonces, lo que te puedo decir, Miriam, no, más bien tenemos que cerrar, les dejamos la invitación abierta, les comento al tema del diplomado, donde ahondamos más en la adolescencia, en la prevención, en la codependencia, que no hablamos mucho en este momento, y justamente, pues, no sé, desearles una linda tarde y que se asomen también a las otras charlas, obviamente, y los demás programas que están bien interesantes también, ¿no? Gracias y nos vemos la siguiente. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Bye, María. Gracias, adiós. Gracias, Otulia.